vamos a comparecer ante todos, estaremos delante del Señor. ¿Y quién será aquel que no tenga como abogado, como defensor a Cristo? ¿Quién será aquel, como hemos entonado el último himno, ¿no? Mientras haya de vivir al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, cuando vayamos a responder, dice, ¿no? Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. ¿Quién será nuestro escondedero, amigo? Pregúntate, ¿será tu escondedero aquella roca de la eternidad, Cristo Jesús? ¿Estarás en Él? ¿Estás realmente en Él? Te ruego que en esta predicación vayas inmediatamente a Él. Por favor, te ruego, niño, joven, señorita, te ruego que estés atenta a estas palabras que vamos a exponer. Por favor. El título del sermón, hermanos, el día de hoy, Día del Señor, lo he titulado El sacrificio preciosísimo del Señor Jesucristo. El sacrificio preciosísimo del Señor Jesucristo. Y el versículo en el cual vamos a desembocar está en Hebreos capítulo 10. Vamos a desembocar ahí. Ya llegaremos después a ese versículo, Dios mediante. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 10, versículos 4 al 7. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oh, hermanos, palabras para nosotros apreciar, palabras de nuestro Señor Jesucristo, para poder, alabarlo, para poder meditar en estas palabras, benditas palabras del Señor. Una verdad tremenda, que ciertamente aquellos hombres del Antiguo Testamento desecharon, despreciaron. Se querían quedar en las sombras, se querían quedar, como vemos en el Nuevo Testamento, en las figuras, en las sombras, y desecharon al Dios de la gloria, desecharon al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, amiga, que no estás en Cristo aún, tú también estás en la misma situación. Si desechas la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto del Señor y Salvador Jesucristo, Dios y hombre perfecto, el Mesías. Hermanos, venimos estudiando, venimos meditando las palabras, estamos ahora en el libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 24, antes de este sermón. Ciertamente después vamos a pasar a Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de Reyes, ¿verdad? Crónicas. Y nos vamos a topar bastante con estos asuntos relacionados a la regulación, a la ley ceremonial impartida por Dios a través de Moisés, ¿verdad? Nos vamos a topar y siempre va a saltar ahí una pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto holocausto? ¿Por qué tantas ofrendas? ¿Qué es esto? Tal vez se pregunten los niños. Entonces, espero que Dios mediante en esta predicación y las siguientes que vayamos a tener, ¿no? Dios permita esto, podamos entender más plenamente lo que significaban estos sacrificios y su cumplimiento pleno en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, hermanos, es muy importante esto. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, vemos también que nuestro Señor Jesucristo iba a estas fiestas, hermanos. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué implicancia tiene? Vemos a nuestro Señor Jesucristo ahí cumpliendo el antitipo de esta ley ceremonial. Entonces, hermanos, primeramente vamos a ir ahora, después de haber leído el título en el cual le vamos a desembocar los versículos, vamos a ir a Éxodo capítulo 11 para entrar en contexto. Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 8. Primeramente el versículo 1, Éxodo 11. Lo leímos la otra vez. Y el Señor, ahí los israelitas estaban ¿dónde? ¿Cuál es el contexto? Estaban en Egipto. Estaban, ¿verdad? Esclavizados ahí. 430 años esclavizados ahí. Y Jehová dijo a Moisés, dice el versículo 1, Éxodo 11, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Faraón, como leemos en los capítulos anteriores, había endurecido su corazón, no dejaba ir al pueblo de Israel. El Señor había prometido a Abraham que daría a su descendencia la tierra de Canaán.
Y ciertamente también de su simiente Abraham iba a venir el Mesías prometido. Y el Señor iba a cumplir, porque Él había pactado con Abraham, y por tanto ahora estaba llevando el cumplimiento, como parte del cumplimiento de su promesa, de su pacto con Abraham, iba a sacar a los israelitas de de Egipto, y los iba a llevar a Canaán. Pero Faraón, el nuevo Faraón, no del Faraón del tiempo de José, el nuevo Faraón no quería dejar ir. Y hemos leído las plagas, ¿verdad? Hasta que llegamos a este punto, y Jehová le dice a Moisés, nuestro Señor le dice a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Mucha atención, por favor. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Todo primogénito de todo animal, del mismo Faraón, el hijo del Faraón, el hijo primogénito del Faraón, y todo primogénito de todos los egipcios iban a morir, por causa de la dureza del corazón del líder ahí, del Faraón. Y habrá, dice versículo 6, gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hermanos, si esto lo traemos a un sentido espiritual, y tenemos que entender que el Señor estaba haciendo diferencia entre su pueblo y el mundo. Los primogénitos de los egipcios iban a morir, mientras que los primogénitos de los israelitas no iban a morir. ¿Y cómo iba a pasar esto? ¿Qué es lo que nos iba a mostrar esta realidad o este hecho? El Señor marcando la diferencia, el Señor soberanamente, no porque eran buenos los israelitas, no porque eran justos en sí mismos, de ninguna manera. Ya lo vemos más adelante, cómo rechazan a Moisés y dicen, ya, ¿para qué nos ha sacado? ¿Por qué no estábamos bien en Egipto? No, hermanos, pero detrás de estas cosas que suceden y que leemos, tenemos que ver las realidades espirituales. Dios hace diferencia, pero para hacer diferencia tiene que mediar ¿qué cosa? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber sangre, tiene que haber muerte. O mueres tú, o alguien muere por ti. O mueres tú, o alguien murió por ti. Pero alguien tiene que pagar. La paga del pecado es muerte. Ciertísimo. O estamos en Cristo, o no estamos en Cristo. Entonces, hermanos, y descenderán a mí, versículo 8, todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú, y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces, hermanos, el día de hoy, como le venía diciendo, vamos a enfocarnos en lo que el Señor dispone, y que más adelante se va a llamar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Vamos a ver qué significado tiene y cuál es el significado espiritual y a quién tipificaba esta fiesta. ¿Era la sombra de qué? Vamos a ver detalles, hermanos, porque ciertamente cuando hemos leído, hemos visto ciertas cosas nada más. Entonces, esta fiesta judía de la Pascua y su cumplimiento en el cruento sacrificio del Señor Jesucristo. Y hermanos, Dios mediante, como les decía, en otras oportunidades vamos a ver las otras fiestas. Es preciosísimo, hermanos. Entonces, hermanos, hemos hablado del contexto. Primeramente quiero decirles qué significa Pascua. La palabra Pascua viene del vocablo hebreo que significa pesaj, que literalmente significa pasar por alto, pasar por encima, pasar. Ya le está dando una idea, hermanos. Iba a pasar la muerte, Dios iba a enviar la muerte, ¿verdad? Iban a morir los primogénitos de los egipcios, pero iba a pasar por alto a los primogénitos de los hebreos. Pasar. ¿No? Pero iba a mediar sangre. Hermanos. Entonces nos vamos ahora en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año.
Primeramente notamos, Señor, hermanos, de quién es el que dice todas estas cosas. Es nuestro Señor. Dice, habló Jehová, palabra de Dios. Eres el que ordena. Eres el que dice aquí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Él es el soberano, el rey de reyes. Él es el que determina las cosas. En la tierra de Egipto, aún no habían salido de Egipto, iban a salir. Diciendo, versículo 2, este mes será principio de los meses. Hermanos, ellos estaban esclavizados al pecado. Estaban esclavizados en Egipto. Estaban siendo ahí vituperados. Estaban siendo ahí pasando hambre, pasando penurias. ¿Verdad, hermanos? Y cada vez los oprimían más y más. Sin embargo, el Señor en su soberanía los mantenía. Pero los sacó de Egipto, los iba a sacar de Egipto. Iban a empezar una nueva vida. Y luego iban a introducirse, ¿dónde? A Canaán. Pero hermanos, así como esto sucede cuando el Señor a nosotros nos salva y nos saca del Egipto espiritual, o nos sacó del Egipto espiritual, empezamos una nueva vida. Porque de manera que si alguno está en Cristo, que dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de la similitud? Del paralelismo. Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios lo saca a una nueva vida. Nosotros estábamos esclavizados en el mundo, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de nuestro pecado, y el Señor nos saca, nos libera, ya no somos esclavos ahora más bien somos siervos y esclavos ¿de quién? De Cristo. Sí, o es que estamos libres. Bueno, ya soy libre del pecado, ya me esclavizó Cristo, ahora soy libre, no tengo mi libertad, no soy siervo. No, somos siervos de Cristo, si estamos en Cristo. Y así el Señor aquí lo está mostrando, porque ¿qué les dice a ellos? Los saco ahora, y este mes, o será principio de los meses. Para ustedes, acá es inicio de los meses. Nueva vida, ahora libres. ¿Entienden, hermanos? Igual nosotros nuevas criaturas desde que el Señor nos convirtió. Para vosotros, dice el versículo, será este el primero de los meses del año. Romanos 6:4 también dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, hermanos. Toda la palabra nos habla, nos exhorta respecto al cristiano, al verdadero convertido que ahora anda en vida nueva. Pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora tiene el Espíritu Santo de Dios y por tanto puede guiarse por el Santo Espíritu de Dios en este camino y perseverar. ¿Hasta cuándo? Como hemos estudiado, hasta el fin, hasta que partamos. Versículo 3, hermanos. Dice el Señor: hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Hermanos, miren, notemos algo. ¿Cuándo tenían que tomar el cordero, separar el cordero, apartar el cordero? El día 10 de ese mes. Ese mes se llamaba el mes de Abib. ¿Ya? Abib, A-B-I-B, Abib. ¿Ya? Entonces tenían que apartar un cordero, cada familia, el día 10. Pero más adelante vamos a ver que la Pascua se celebra ¿qué día? El día 14. Entonces, ¿qué vemos? La familia apartando el cordero para sacrificarlo el día 14. Así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue apartado para ser sacrificado un día en esta tierra. ¿Cuándo fue apartado, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Sí, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo fue apartado para esa obra. Fue apartado por su Padre. Sí, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, se dan cuenta cómo las cosas que ellos hacían tipificaba. Era una sombra de las realidades espirituales. Entonces toda la congregación tenía que hacer esto. En el 10 del mes de Abib tenían que tomar cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cuántos corderos por familia? Niños, un cordero por familia. 4, versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. ¿Entienden, hermanos? O sea, si la familia era muy pequeña, ¿qué tenían que hacer? Se juntaban con el vecino y tomaban un cordero para que después de la Pascua coman no solamente esa familia, sino la familia vecina. ¿Entendemos, hermanos? Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Hermanos, yo quiero detener un momento aquí. No vayan ahí, pero en el versículo 37 nos dice que eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000 hombres, contando las mujeres y sin contar los niños. Hermanos, estamos hablando más o menos de 50,000 a 100,000 animales. 50,000 a 100,000 animales. ¿Saben, hermanos, cuántos litros de sangre más o menos? Son más o menos de 500,000 a 1,000,000 de litros de sangre. 100 metros cúbicos. Una cuadra, 100 metros, a la redonda 100, y 100 metros cúbicos de litro de sangre. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? Miren, es como que ustedes remonten en su imaginación y se vayan ese tiempo y vean ahí. Vamos a ver más adelante estas cosas, hermanos. Sangre, holocaustos, el día de la expiación, las ofrendas continuas, diariamente. Esto vamos a ver más adelante, pero tengo que decir aquí, diariamente tenían que hacer sacrificios continuos. Siempre los jóvenes ahí mirando, oye, ¿por qué hacen esto? Los niños creciendo, papá, ¿por qué hacen esto? Y tenía que ahí hablarse al antitipo de ese cordero. ¿Qué estaban haciendo? No lo tenían que hacer por defecto. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por defecto? Niños, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Por defecto? ¿Están sentados porque sus padres le traen a la fuerza? Miren, 500,000 a 1,000,000 de litros de sangre, 100 metros cúbicos. Cada cordero aproximadamente, ¿cuánto pesaba? Ustedes pueden revisar, más o menos 40, 50 kilos. Multiplíquenlo por la cantidad de personas que había, más o menos, que dicen ahí de 1,000,000 a 2,000,000 de personas. Estamos hablando más o menos de 2 millones a 5 millones de kilogramos de carne. Imagínense. Después del día 14 los iban a asar a todos. Pregúntense, ¿cómo olería todo el ambiente? Solamente ahí en Éxodo, ahí antes de salir, porque después la gente se multiplicaba. Y esto lo siguieron celebrando por cientos de años, hasta la venida del Señor Jesucristo. Estábamos hablando de millones de personas. Muchísimos animales, muchísima carne, muchísima sangre. La gente viendo todo esto, hermanos, experimentando todo esto. Los niños crecían conociendo todo esto. Pero llegado al Señor Jesucristo lo despreciaron y lo rechazaron. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Versículo 5. Siguiente versículo. Versículo 5. Miren, hermanos, qué precioso. Versículo 5. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hermanos, ¿y por qué tenía que ser una oveja? ¿Por qué no podría ser otro animal? He estado revisando, hermanos, y no solamente los comentaristas serios dicen esto, sino también ciertamente usted lo puede revisar. El corderito es un animal que tranquilamente va y se deja matar. Es manso, Padre. Así nuestro Señor Jesucristo, manso, ¿verdad? Humilde, obediente a su Padre, fue a la cruz sin trastabillar. Así, hermanos, el antitipo de los corderos de ese entonces. Pero aquí vemos en el versículo 5, el animal será sin defecto. El animal no tenía que tener defectos, hermanos. No podía tener una patita chueca o con una pata quebrada. No, tenía que ser perfecto. Así Cristo, perfectamente hombre, maduro. No podía ser de medio año recién nacido, de 1 año, dice. Así nuestro Cristo, en la madurez de su edad, fue a la cruz del Calvario a entregar su vida en sacrificio nuestro. Una vida pura, hermanos, perfecto, sin pecado, sin defecto. Macho de 1 año, dice aquí, el animal como tenía que ser, sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ya bien dice Juan 1:29, Juan el Bautista. El día siguiente vio Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios.
No era el cordero de los hombres tenían que traer sus corderitos, pero Cristo era el cordero ¿de quién? De Dios, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. Oh, hermanos, es la persona que tenemos que apreciar mucho en nuestras vidas. Hijos, hijas, por favor, amigo, amiga, no deseches la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Sin defecto. Bien las autoridades, ahí Pilato, cuando hemos leído también una vez, en muchos pasajes de las Escrituras, él tratando de zafarse, digamos, de la responsabilidad de la muerte del Señor Jesucristo, ¿qué dice? En Lucas 23:4, ningún delito hay en este hombre. En Lucas 23:13, no hay hallado en este hombre delito alguno. Lucas 23:15, ¿recuerdan que lo envió a Herodes? ¿No? Porque escuchó que el Señor Jesucristo era Galileo. Dijo, ahora me salvo de esta. Lo mandó a Herodes. Y Herodes se burló del Señor Jesucristo. Y lo regresa a Pilato. Y acá en 23:15 dice, y ni aún Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nuevamente, nada digno de muerte, dice Pilato. Perfecto, sin defecto, sin pecado. No había hecho nada digno de muerte. En Mateo 27:19, la mujer, ¿recuerdan? La mujer de Pilato que le interrumpe, ¿no? En un momento, cuando él estaba ahí en el tribunal, y dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. Justo, el hombre, el ser humano lo sabía, no había cometido ningún solo pecado. Mintiendo que lo estaban llevando ahí para dejar la responsabilidad, para hacer legal la muerte del Señor Jesucristo. En Lucas 23:22, él les dijo por tercera vez, Pilato, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Sí, hermanos, estamos viendo el testimonio solamente de este hombre. 27:24 Mateo, viendo Pilato que nada adelantaba, más adelante dice, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez. ¿Y cómo sale ahí? Sale con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sale con nuestro Señor ahí con la corona? Imagínense cómo estaba nuestro Señor ahí. No imaginemos su rostro, pero estaba con la corona, la sangre. Y Pilato lo saca así y le dice, mirad, mírenlo cómo está. Os lo traigo fuera. ¿Qué mal puede ser él? Para que entendáis que ningún delito hay en él. Nuevamente, ningún delito hay en él. El cordero sin defecto, macho, nuestro. Que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y más adelante la gente que le dice, en el versículo 6, tomadle vosotros, crucificadle. No, perdón, ellos le dicen, crucifícale, crucifícale. Y Pilato le dice, tomen ustedes y crucifíquenlo, porque no hay delito en él. El mismo apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:19, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está reconociendo en Cristo que es el cordero sin mancha, de que en Éxodo decía, para el animal, para la Pascua, tenía que ser sin defecto, ¿verdad? Sin defecto, hermanos. Versículo 6, hermanos. ¿Qué tenían que hacer con el animal? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Recuerdan, hermanos, lo que les mencioné? Lo estaban apartando, así como Cristo fue apartado por el Padre, ¿verdad? Como el profeta, el sacerdote, el rey. Sí, hermanos, ese es el oficio de Cristo. Hasta el día 14 de este mes, el mes de Abib. ¿Y qué tenían que hacer con ese animalito? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El Señor estaba indicando a Moisés que tenían que hacer con un animal, tenían que inmolarlo, tenían que sacrificarlo, tenían que matarlo. Sí, hermanos. ¿En qué momento? Incluso dice el Señor, entre las 2 tardes del día 14. Sí, hermanos, hemos visto que nuestro Señor fue ungido por su Padre. Fue apartado por su Padre, como bien dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:19, 1:20, perdón, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está, hermanos. ¿Cuándo fue destinado? ¿Recién cuando vio que Adán pecó? No.
Antes de que creara el universo, Dios determinó, apartó a su Hijo para que muera por todo el mundo. No, para que muera por su pueblo, porque si no sería ineficaz su muerte, su sacrificio. Y su sacrificio es eficaz. Es una expiación limitada. Él murió por cada uno de los suyos, a quienes Dios amó y ama con amor eterno. Entonces tenían que inmolarlo. Por eso el apóstol Pedro dice, no, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando vemos en Apocalipsis, hermanos, ahí también dice el apóstol Juan, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué vio Juan? Que vio un cordero como inmolado. ¿Y a quién tipifica? ¿Aquí quién significa este cordero como inmolado? En su visión, es Cristo. ¿Quién es el único cordero como inmolado? En Isaías 53, hermanos, hablando de esta inmolación de nuestro Señor Jesús, dice en Isaías 53, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, lo veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Sí, hermanos, sin atractivo por el hombre. El hombre lo llevó a la cruz. Ciertamente fue esto determinado por el anticipado conocimiento de Dios, pero el hombre en su pecado lo llevó a la cruz. Porque para el hombre no tiene atractivo. Yo pregunto aquí, niño, niña, escúchenme todos, por favor. ¿Tiene atractivo Cristo para ti? ¿Tiene atractivo para ti su persona, su obra? Porque acá dice ciertamente el ser humano, más inatractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Noten esa palabra, desprecio. Porque el ser humano desprecia por naturaleza a Cristo. Y así éramos nosotros, los cristianos, antes de que el Señor nos salvara. Despreciábamos. Y yo pregunto a ti que no tienes la salvación aún, ¿desprecias a Cristo? Cuando tú no corres a Cristo, estás despreciándolo a Él. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, varón de dolores. Todos sus días fue varón de dolores, no solamente en la cruz del Calvario, en toda esta vida, desde el vientre en que estaba ahí, cuando se encarnó desde el vientre su madre, ¿recuerdan? Quería matarlo el rey y tuvo que ir a Egipto. Sí, tuvieron que llevarlo a Egipto. Sí, despreciado, varón de dolores, experimentado ¿en qué? ¿Experimentado en qué? En quebranto. Acá podemos ser experimentados en nuestras carreras, en nuestras profesiones, en lo que sea, manejando lo que sea, pero Él fue experimentado en quebrantamiento. Sí, hermanos, su alma pura del cordero como cordero sin mancha, quebrantado todos los días por el pecado ajeno, no por un pecado de Él, porque Él nunca pecó ni ensayó engaño en su boca, pero Él fue desechado y despreciado por el hombre. Y es despreciado por el hombre ahora, claro que sí. Cuando el hombre no va a Cristo, cuando no lo pone primero en su vida, cuando amigo o amiga no pones primero a Cristo, Él es despreciado para ti. Lo estás despreciando. Pero con todo eso, dice el versículo 10, dice Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Su Padre en su voluntad, por amor a los suyos, ¿verdad? Para la gloria de Cristo, para la gloria suya también, quiso quebrantarlo. Él lo determinó así. Se conjugaron dos cosas, el pecado del hombre llevándolo a la cruz, despreciándolo y desechándolo. Pero Dios, todo eso no escapaba de su soberana voluntad, de sus decretos, de sus propósitos, de sus promesas. Nada se escapó de lo que Él había determinado, sin haber pecado en Dios. Sí, ese animalito tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. Cristo tenía que ser inmolado, tenía que entregarse, sacrificarse entre las 2 tardes. Y ciertamente, Él a las 3 de la tarde, aproximadamente, entregó su espíritu. Sí, hermanos. Como dice Gálatas 3:13, miren por favor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, cristiano, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero, y Él fue colgado en un madero. ¿Por pecado suyo? No.
por pecado ajeno. No podemos ver el amor tan grande de Cristo en la cruz del Calvario, amigo, amiga. ¿Por qué despreciarlo? Versículo 7, hermanos, de Éxodo 12. Estamos en nuestro pasaje principal, Éxodo 12. ¿Qué tenían que hacer con el animal? Hemos leído, tenían que inmolarlo entre las 2 tardes, tenían que matarlo, pero acá vemos en el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mucho hay que hablar, hermanos, mucho hay. ¿Qué tenían que hacer con la sangre de los animales? Tenían que agarrar ahí con un hisopo, ¿verdad? Con unas plantitas. Y lo tenían que poner entre los 2 postes y en el dintel de las casas. Es decir, esta es la puerta. Tenían que poner entre los 2 postes aquí, el otro poste aquí y el dintel. Poste, dintel. Pero no dice acá que tenían que ponerlo en el umbral. ¿Y por qué creen, hermanos? Hebreos nos da la respuesta. No tenemos que pisar la sangre del pacto. Aquel que rechaza el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, su sangre, está despreciando, la está pisoteando. Por eso la sangre tenía que ser puesta abajo. ¿Me entienden, hermanos? Amigos, ¿me entienden? Cuando tú rechazas a Cristo y su sacrificio, estás pisoteando la sangre del pacto, como vamos a ver en Hebreos cuando lleguemos ahí, dentro de un momento, si Dios lo permite. Entonces tenían que tomar la sangre y la tenían que poner en los postes, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando pase la muerte, me estoy adelantando, vamos a decir así, ¿no? Antropomorfización, no, perdónenme la palabra, se me fue de la boca. Es una figura antropomorfa. Es decir, es como que la muerte pasaba por las casas de los egipcios, morían los primogénitos, pasaba por las casas de los israelitas, miraba la sangre, y pasaba de largo, pasaje, la Pascua, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios, hermanos? Si estamos en Cristo, si nos hemos apropiado de la sangre de Cristo, hermanos, moriremos un día, nuestros cuerpos se separarán de nuestra alma, claro que sí, pero no moriremos eternamente. Tenemos vida en Cristo. ¿Entienden, hermanos? Pero no pisoteamos la sangre del pacto. Tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué tenían que hacer con el cordero? Tenían que comerlo. Pero mire, versículo 8. ¿Cómo tenían que comerlo? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Y qué más? Y panes y levadura. ¿Qué más? Con hierbas amargas lo comerán. Versículo 7. Han de comer. Versículo 8. Comerán la carne. Versículo 8 al final. Con hierbas amargas lo comerán. No solamente tenían que ver el cordero ahí asado, tenían que comerlo. Hermano, ¿y qué significa eso? ¿Cómo tenían que comerlo? ¿Crudo? Nos dice, asada al fuego. ¿Qué nos significa estas cosas, hermanos? ¿Que Cristo tenía que ser asado? ¿Qué significa esto en el sentido espiritual, hermanos? Que Cristo tenía que ser destrozado, molido por nuestras iniquidades en la cruz del Calvario, recibiendo la ira de su Padre por nuestros pecados, hermanos. Y por ti que vas a creer en Cristo, si es que un día vas a creer en Cristo, si te vas a arrepentir y convertir de verdad. Por ello en Isaías 53, 4 al 7 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sufrimiento de Cristo. Su alma estuvo muy triste, angustiada hasta la muerte. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, asado en la cruz del Calvario. ¿Entienden, hermanos? Destrozado, abatido. Y por ello nuestro Señor ahí en la cruz, ¿qué dice antes de morir? Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un día predicamos aquí respecto a Salmo 22, ¿recuerdan? Hermanos, en el sufrimiento de nuestro Señor, como hombre, recibiendo el desamparo de su Padre en la cruz del Calvario, era un dolor tremendo para su alma, hermanos. Nosotros no lo podemos concebir, amigo, amiga, si no estás en Cristo, tú no concibes estas cosas. Hermano, lo podemos concebir, tampoco no entra completamente en nuestra cabeza porque está algo es algo tan supremo, tan sublime, que nosotros aún con pecado no podemos percibir al 100%.
Pero la persona de Cristo, un ser puro, sin mancha, un cordero sin mancha, purísimo, desamparado de Dios. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido. ¿Y por qué fue herido? ¿Porque sus pecados? No, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y noten esta palabra molidos, hermanos. No es una palabra suave, ¿verdad? Es una palabra para designar el gran sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿verdad? Por su muerte fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Allá en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor, antes de ir a la cruz de Calvario, ¿recuerdan cómo oraba ahí? Vemos en Mateo 26, 37. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entristecerse y angustiarse. ¿Alguna vez ustedes han angustiado de algo? Miren aquí, en gran manera. Pero diríamos, que no es Dios. Sí, pero también es hombre. Y como hombre se angustió en gran manera. Recuerden que una vez cuando estudiamos aquí respecto a Cristología, como hombre comía, como hombre tenía sed, como hombre descansaba, ¿verdad? Y como hombre se entristeció en gran manera. Y por eso le ora a su padre y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de ira que voy a recibir por pecado ajeno. Pero Él lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Y por tercera vez, Él dice, esta copa, pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Sí, hermanos. Salmo 22, leemos en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay perdón para mi reposo, pero tú eres santo. Wow. ¿Por qué entonces? ¿Por qué el Señor lo separó? Porque Dios es santo. Cristo le clamaba. Cristo estaba sufriendo ahí, angustiado en gran manera. Clamo de día y de noche, dice. Y luego dice, ¿por qué no me oyes? Él sabía. Otra vez dice, no, pero tú eres santo. Porque Dios es santo, ¿verdad? Porque Dios estaba derramando su ira sobre Cristo, allá en la cruz de Calvario. Porque Dios es santísimo. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, hermanos, tomarán de la sangre. ¿Qué tenían que hacer con el cordero de la Pascua? Tomarán de la sangre, la pondrán a los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, hermano. Pero vemos aquí algo interesante. Tenían que comerlo. Tenían que comer esa carne, ese animal sacrificado, asado. Y así, hermanos, nosotros no tenemos que solamente ver a Cristo, amigo, amiga. No es ver a Cristo. Tenemos que comer de ese sacrificio, comer de esa realidad, de lo que Él hizo, alimentarnos de Él. Por ello, hermanos, hoy día cuando se leyó en Juan capítulo 6, versículos 53 al 58, Jesús les dijo, ¿recuerdan a aquellos hombres? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Te alimentas de Cristo. Te alimentas de su obra, de su persona. Te deleitas día a día, así como te alimentas para que tu cuerpo no se enferme, para que tu cuerpo se sostenga. Te alimentas de Cristo. Hermanos, el Señor Jesús dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Te alimentas del sacrificio de Cristo, es una realidad para ti, lo atesoras en tu corazón, crees que eres un pecador delante de Dios y por tanto necesitas el sacrificio de alguien más, Cristo, el único.
Porque si no, yo voy a ser aquel que tenga que ser asado allá en el infierno eternamente. El Señor Jesús por ello sigue diciendo en el versículo 54, capítulo 6 de Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué tenían que hacer con ese cordero de la Pascua? ¡Comerlo! ¿Qué tenemos que hacer de Cristo? Alimentarnos de Él, comer, lo que dice el Señor, comer de su carne, beber de su sangre, de su sacrificio perfecto. ¿Por qué rechazar esta salvación tan grande? ¿Por qué desecharlo? ¿Por qué, amigo, amiga? ¿Por qué seguir dándole las espaldas? 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y esto no es algo literal, hermanos, ¿me entienden? Como hemos leído hace rato, las personas entendieron como algo literal, ¿verdad? Pero no, el Señor estaba hablando de su sacrificio, de su persona, de su ser, hermano, lo que tenían que ellos que creer. Pero no solamente alimentarnos de eso, hermano, de su palabra, como bien dice el Señor Jesucristo, Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nada de doctrina primaria, doctrina secundaria. ¿Cómo podemos decirle a Jesús: mira, esta es tu doctrina secundaria, no la creo, y esta es doctrina primaria, esta sí, ¿no? De toda palabra, dice mi Biblia, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios, que leemos en la Biblia, hermanos, es la voluntad de Dios. Y tenemos que alimentarnos de esa palabra. Tenemos que comer de Él, alimentarnos de Él, de su persona, de su doctrina, porque bien dice 2 Juan 1, 9 al 11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar en la doctrina de Cristo. Cristo 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas distintas, hermanos. No existe ningún ser en la tierra, en el universo, que tenga dos naturalezas distintas, completas. No. Tienes que comer de ese cordero que tiene dos naturalezas distintas, 100% hombre y 100% Dios, que existió desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. No fue creado, como muchos herejes creen, no. Uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. No hubo conversión cuando Él se encarnó. No es que su naturaleza humana divina dejó de ser y pasó a ser humano, no. Siguió siendo Dios, 100% Dios, ahí en el vientre de su madre. Adquirió naturaleza humana y ahora como Cristo, 100% Dios, 100% hombre, hasta el fin del mundo, hasta la eternidad, mejor dicho. De ese ser tan preciso debes alimentarte. Dos naturalezas perfectas, todos los atributos completos en Cristo, todos los atributos de Dios en Cristo, todos los atributos de hombre en Cristo. Ese es el precioso. Comed de ese cordero. 100% Dios, 100% hombre, naturalezas completas en Él. Naturalezas sin confusión en Él. No hubo confusión. No podemos decir: Cristo murió en la cruz, o sea, Dios muere en la cruz. No. Su humanidad murió en la cruz. Lo que se dice de su naturaleza humana, no se dice de su naturaleza divina, sino de su persona. ¿Cristo murió en la cruz? Sí, claro que murió en la cruz, pero entendemos que no es que Dios murió en la cruz, porque algunos dicen eso y enseñan eso y es terrible. No, su humanidad murió en la cruz. Su divinidad siempre divino, por supuesto que sí. Sí, hermano, igual, ¿no? Dice: no, ¿cómo que comió? ¿Cómo que bebió? ¿Cómo que se cansó? ¿No es que Dios se cansa? Como humano, 100% hombre, se cansó, se angustió, se entristeció, sufrió. Como Dios, nada de eso. Pero no puede entrar más en lo creemos por fe, hermanos. Así está escrito en nuestra palabra. Un ser precioso, nuestro Señor. No hubo composición, no hubo mezcla, no es que, entonces, humana y divina se mezclaron, una nueva naturaleza. No, esa es otra cosa, eso es una mezcla. No, no es una mezcla de naturalezas, es 100% Dios, 100% hombre, es la persona de Cristo. Comed de ese cordero, hermanos, comed de ese cordero que fue asado en la cruz del Calvario.
que fue menospreciado en toda su vida, desechado por el ser humano. Y tú, no lo rechaces, por favor, te ruego una vez más, si no estás en Cristo, no lo rechaces. Éxodo 12, 7 al 8, lo leo nuevamente y seguimos meditando. Dice, versículo 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Tenían que comer también panes sin levadura. Literalmente ellos tenían que comer en la Pascua, el cordero, tenían que comer, la familia tenía que comer, pero también tenían que comer panes sin levadura, ¿no? Y ahí los chiquitos deberían preguntar, ¿pero por qué panes sin levadura? ¿Por qué no hacen los panes con levadura? No, total, si es igual, me parece mejor el pan con levadura. Pero es que esto significa algo. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento y vemos, por ejemplo, hermanos, la levadura, ¿qué nos representa? Nos representa el pecado. Por ejemplo, aquel hombre que fue excomulgado en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo les exhorta a los hermanos de Corinto, le dice, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué ustedes no decidieron excomulgarlos? No es buena vuestra jactancia, versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando hay una levadura, hay pecado en uno de nosotros. No, en uno de los hermanos de la membresía hay pecado y se deja pasar ese pecado, ¿no? Ciertamente tiene que tratarse en amor y en el tiempo y llevarnos el tiempo y todo lo demás, pero que si se deja pasar ese pecado, ¿qué va a hacer? Leudar, ¿qué cosa? Toda la masa. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los hermanos, no es buena vuestra jactancia, ustedes son tan jactanciosos, ¿qué se creen? ¿Superhombres? ¿Creen que no van a ser afectados? No, un poco de levadura, leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, ahí está, la levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Versículo 8, 1 Corintios 5, así que celebremos la fiesta. ¿Y a qué está evocando el apóstol Pablo? A la fiesta de la Pascua. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué nos significa? ¿Qué significa, hermanos, que tenían, regresando a la Pascua, tenían que comer el cordero asado con panes sin levadura, lo que significaba que tenían que mortificar sus pecados, dejar su pecado? No malicia, no maldad, arrepentidos, dejando su pecado. ¿Cómo vamos a Cristo? ¿Con pecado? Arrepentidos, calculando los gastos, dejando nuestro pecado, arrepintiéndonos de corazón, y vamos y comemos de ese Cordero Pascual de Cristo. ¿Entienden? De su obra, de su persona tan preciosa que hemos leído hace un momento, y que en un momento se vio más extensamente, hermanos. Sí, allá nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a algunos que se juntaron en Lucas capítulo 12? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Levadura de los fariseos, nuevamente la palabra levadura, ¿qué era? La hipocresía. ¿Cómo tenemos que ir a Cristo, alimentarnos de Cristo? Sin hipocresía, sin malicia, sin maldad, sin pecado, sino en verdad, sin hipocresía. ¿Cómo tenemos que ir a Cristo y alimentarnos de Cristo? Mateo 16. El Señor Jesús a sus discípulos le dicen, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y más adelante, Mateo 16, versículo 12, les dice, entonces entendieron sus discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que si nosotros, ¿cómo tenemos que ir a Cristo? Guardándonos de una mala doctrina, desechando cualquier doctrina errada que está en contra de las Escrituras. Así tenemos que ir a Cristo y comer de ese Cordero. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden? Mateo 16, 5 al 12. La levadura del pan, ¿no? Es que el Señor quería decir que se guarde de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Quieren que eran los fariseos? Adicionaban tradiciones. ¿Qué eran los saduceos? No creían en muchas cosas. Uno le adicionaban, otro le quitaban. ¿Cómo tienes que ser tú? Según las Escrituras. ¿Verdad, hermano? Sin adicionar tus tradiciones ni quitar cosas de las Escrituras. Así tienes que ir a Cristo. ¿Verdad?
Gálatas 5, del 7 al 9, dice, vosotros corríais bien. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas y les exhorta, dice, ustedes corrían bien, ustedes estaban andando bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les hizo descarrilar? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y cuál era la levadura que estaban consumiendo? Doctrina. ¿Y esa levadura qué cosa? Leuda todo. ¿Entienden, hermanos? Entonces, pero leemos que no solamente tenían que comer con panes sin levadura, sino que también tenían que comer con hierbas amargas. Ahí está, ¿qué dice? Leamos todos 12, Éxodo 12, 8, la parte final. Con hierbas amargas lo comerán. Tenían que comer el cordero con hierbas amargas. ¿Y por qué con hierbas amargas? Si son amargas. Si no son ricas, ¿verdad? Son amargas. Me va a malograr la comida. Podrían pensar, ¿pero por qué, papá? ¿Por qué lo hacemos así? Hijo, estas hierbas amargas tipifican que nuestra esclavitud. Estábamos en amargura ya acá en Egipto, vamos a salir, ¿verdad? Ahora tenían que comer así en adelante, con hierbas amargas. Y así comían, con hierbas amargas. Y les tenía que recordar que estaban en amargura, en sufrimiento, en esclavitud. ¿Dónde? En Egipto. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estábamos en el mundo? En pecado, embarrados en pecado, en tinieblas, amargos. ¿Cómo nos convertimos a Cristo? Nos arrepentimos y nos dolimos y aborrecemos esas cosas así, hierbas amargas. Hermanos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, dice la palabra. Dice un puritano, Cristo será dulce para nosotros si el pecado es amargo para nosotros. Cristo será dulce para ti, amigo, amiga, si el pecado es amargo para ti. ¿El pecado es amargo para ti? ¿Te duele cuando pecas? ¿Es terrible, es aborrecible? Sí, corre a Cristo. Cristo será dulce para ti. Versículo 9 de Éxodo 12. 9 al 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Cómo tienes que alimentarte de Cristo? Su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso, tienes que alimentarte de eso. Sí. ¿Cómo tenían que comerlo? Dice, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Cómo tenían que asarlo? Con la cabeza ahí puesta. No podía haber sido quebrantado. Igual con sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea que no podías dejar nada de él, de ese corderito. Tenías que comerlo todo. ¿Qué significa eso, hermanos? Tienes que alimentarte de Cristo hoy. Hoy, para que no te endurezcas por el engaño del pecado. Hoy, no dejes para mañana. No sabes si vas a llegar a mañana. Niños, niñas, ¿cuántos niños mueren? ¿Cuántos jóvenes mueren todos los días? ¿O son indestructibles? ¿O piensan que de repente van a llegar adultos? No sabemos. Hoy es el día de salvación. No lo dejes pasar, no digas mañana será, no digas cuando sea grande. Quiero seguir viviendo, quiero seguir disfrutando. No, es mentira, es el engaño del pecado. Hoy, para que no te endurezcas por el engaño del pecado. Si oyeres hoy su voz, dice Hebreos 3, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú endureces tu corazón, ya no entra la palabra. Porque lo está poniendo duro, te estás endureciendo. Y cuando lo escuches mañana, ya tu corazón está duro. Y por eso no tengo que gritarte más fuerte. Y cuando otro día te expongan el Evangelio y te hablen fuerte respecto a la obra de Cristo, ya tu corazón está duro, ya lo escuché eso. No endurezcas tu corazón, el engaño del pecado. No, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 11, hermanos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Qué significa? Hermanos, los judíos usaban unas túnicas. Y esas túnicas no son prácticas para correr, ¿verdad? Entonces, ¿saben lo que hacían?
Agarraban, se lo remangaban hacia adelante todo, la parte de atrás, se lo remangaban, lo apretaban para que se le apriete la parte de la cintura, lo regresaban eso por adelante, por atrás, perdón, lo pasaban por atrás, luego una parte aquí, otra parte aquí, lo agarraban y lo amarraban. Estaban ceñidos vuestros lomos, podían ahora, ¿qué cosa? Salir más rápido. Y ellos tenían que comer así la Pascua, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, listos, prestos para salir, y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Y cómo lo tenían que comer? Apresuradamente. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tiene que estar pronto, inmediatamente, apresurado a ir a Cristo, calculando los gastos, como sabiendo qué significa seguir a Cristo. Negándote a ti mismo de una vez por todas, ciñéndote tus lomos, apresurado. Hermano, si estás en Cristo, también, apresuradamente. Miren, ¿sabe lo que dice Efesios 6:14? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, ¿cómo están ustedes? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Que no vas a pensar, ceñido mis lomos con la verdad, me pongo la Biblia aquí, No, la verdad. Tienes que estar ahí en tu cabeza y tienes que renovar tu entendimiento. Antes tantas cosas en nuestra cabeza, la música del mundo, la manera en la cual me conducía en el mundo, te puede parecer normal, pero a la luz de las Escrituras tienes que estar presto, ceñido tus lomos con la verdad y dejar esa manera de vivir. Y arrepentirte y hacerlo conforme Cristo le dice. ¿Cómo? Comprobando lo que es agradable a ti, a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, a tu amiga. Comprobando lo que es agradable a Dios. Efesios 5. Hay mucho por leer, pero vamos a ver aquí otro pasaje. Listos para dejar... voy a ir a otro pasaje. Lucas 12, 35, 37. Miren, hermanos, qué precioso. Nuestro Señor Jesucristo dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Tienen que estar ustedes, tenemos que estar, hermanos, listos, prestos, esperando que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, prestos, ceñidos nuestro lomo. ¿Cómo nos estaremos con el Señor cuando venga? ¿Cómo estaremos, hermanos? ¿Cómo llegaremos? ¿En qué estado estaremos? ¿En qué estado llegaremos? 1 Pedro 1, 13 al 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahí está. Ciñe ese lomo de tu entendimiento y no te ajustas, no te conformas a lo que antes tú hacías. Si antes te parecía bien, por ejemplo, las relaciones, cómo podía relacionarse un soltero con una soltera, dejas eso atrás, eso es mundano, y ahora tú te aplicas a cómo están los principios en las Escrituras. Ceñiendo tu lomo, ¿verdad? De tu entendimiento. ¿Quién te alimenta entendimiento? La palabra del Señor. Y no te conformes a los deseos que antes tenías. Versículo 12, hermanos. Entonces, pero quiero regresar a este versículo 11. Apresuradamente. Ya. Te tienes que alimentar de Cristo y su sacrificio. ¿Verdad? Hermanos, y nosotros también aplica esto. Un sentido, claro que sí. Versículo 12, Éxodo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ya explicamos eso de alguna manera, hermanos, ¿verdad? 13, mire, importante. Iban a morir los egipcios, los primogénitos de todo animal. El Señor está dando un mensaje ahí. 13, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. En un sentido quiero explicarlo de esta manera. Si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido y tenemos a Cristo y comemos de Cristo, de su sangre, de su sacrificio, de su persona, de su ser precioso, todos los días, ¿qué hace Dios Padre? Nos ve que estamos en Cristo y no nos da condenación, ¿verdad? No nos da muerte eterna.
Moriremos un día ciertamente, porque la paga del pecado es muerte. Somos pecadores y además hemos nacido bajo el pacto de Adán. Moriremos ciertamente, pero un día resucitaremos, porque como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. ¿Verdad, hermanos? Pero miren lo que hace aquí el Señor. Ve la sangre, hace pasar. Y no mueren los primogénitos, los israelitas. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 21, hermanos. Me voy al versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y eso es lo que hicieron. Eso es lo que tuvieron que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer: correr a Cristo y comer. Cristo es la Pascua, dice el apóstol Pablo. Versículo 22, Éxodo 12. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ya les expliqué eso, ¿no? La sangre con el hisopo. 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hermanos, tenemos parientes nuestros, quienes están fuera de la casa. ¿Entienden lo que quiero decir? Quienes están fuera de Cristo. Miren, cuán importante predicarles el evangelio genuino. 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Hijos que están creciendo con padres cristianos. Miren lo que han experimentado sus padres. Miren la conversión que han experimentado sus padres. Ustedes no pueden dejar pasar: papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, ¿por qué el día del Señor? Papá, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Hijos, miren, aprendan y reciban con humildad sus gentes en todas estas cosas. Corran al Señor Jesucristo, por favor, para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando llegaban a Canaán, tenían que guardar ese rito. Y cuando os dijeren, 26, mira, importante, cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Papá, ¿por qué hacemos esta cosa, matar los corderitos? ¿Por qué tenemos que apartarlo el día 10? ¿Por qué no lo agarramos el mismo día 14? ¿Por qué tenemos que matarlo? ¿Y por qué no tenemos que romper sus piernitas? ¿Por qué tenemos que ponerlo entero? ¿Por qué, papá? ¿Y por qué no lo comemos sancochado? ¿Por qué tiene que ser asado, papá? ¿Me entienden? ¿Y qué tenían que hacer los israelitas ahí? Pues, lamentablemente no había vida espiritual en muchos de ellos, por tanto no miraban a Cristo, por tanto no podían llevar a sus hijos a Cristo, como ahora. Oh, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó, Pascua, ¿verdad?, por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Me voy en Éxodo 12 al versículo 46. Hermano, yo quisiera tener 2 horas para predicar, pero entiendo que no puedo mucho tiempo. No por mí, yo no. Entiendo que se cansa. Versículo 46. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahí está. Papá, mamá, ¿por qué no le cortas mejor la piernita para que entre en este espacio? ¿Por qué? Porque Cristo, de igual manera, no fue quebrantado. ¿Le rompieron las piernas, hermanos? No. Cuando vamos a Juan 19, recuerdan que los judíos le rogaron a Pilato, le rogaron, ¿qué cosa? Que le quebrasen la pierna. Ahí está en Éxodo, voy a leerlo. Juan 19, versículo 31, dice: rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron ya las piernas. Inquebrantable la persona del Señor Jesucristo. No fue quebrantado por el ser humano, pero sí fue quebrantado por ¿quién? Por su Padre.
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, Isaías. Quebrantó, mas el hombre no. Y hermanos, cuando vemos esto lo podemos ver en Éxodo 34, Levítico 23. La segunda vez de la Pascua se celebra también ahí en el Sinaí, eso está en Números 9, ¿verdad? Ahí se establecen más detalles. Y después la próxima vez que se celebra la Pascua ya fue ¿dónde? En Canaán. Sí, hermanos, eso se lee en Josué. Ya no hay tiempo para ello. Quería darles otra cita más. Pero vemos, hermanos, si quiero explicar aquí. No era la única fiesta, porque está la fiesta de la Pascua, está la fiesta de las 7 semanas, está la fiesta, perdón, de los panes sin levadura, los 7 días de panes sin levadura, la fiesta de la gavilla, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación. En los mismos días de reposo, ¿verdad? Tenían que sacrificios, holocaustos, sacrificios, sangre, muerte. Todo eso apuntaba ¿a quién? A Cristo. Tanto tiempo, cientos de años con esa habían ciertas interrupciones, claro está, en la época de los reyes, por ejemplo, ¿no? Reyes impíos que llegaron y no perpetuaban estos sacrificios. Y después por ahí vino un nuevo rey, como Ezequías, por ejemplo, como Josías, ¿verdad? Que reforman las cosas al saber que era se arrepienten de ver de que eso se estaba dejando, hermanos. Pero yo quiero ir aquí a algo, hermanos. Me quiero detener aquí. Bueno, hermanos, me detuve mucho en los versículos, pero lo consideré pertinente, hermanos y amigos. Aquel pasaje que vimos, de Juan 19, me llamó mucho la atención y quería yo participar esto a ustedes. Versículo 33. Cuando van a quebrar las piernas de los muertos, de los crucificados, entre ellos el Señor Jesucristo, versículo 33, Juan 19. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Hermanos, no era una situación normal, era algo muy peculiar, muy particular. Y dice en el versículo 35 el apóstol Juan, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Cuándo le pusieron los soldados la lanza al Señor Jesús? Ya estaba muerto, y por tanto no por la lanza se quebró o se rompió el corazón del Señor Jesús para que salga sangre, no. Hermano, esto es en un sentido fisiológico, esto pasó algo con el corazón del Señor Jesucristo. El erudito William Hendricks dice en su comentario, y voy a empezar la cita, el artículo Blood and Water en la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, según este artículo la explicación fisiológica podría ser esta, dice, que la muerte de Jesús se produjo por la rotura del corazón como resultado de una gran agonía y dolor mentales. Hermanos, es una situación atípica, estudiada por médicos. La rotura de su corazón. Él murió en la cruz del Calvario, sí, entregó su vida, fue muerto ahí por los pecados de todos de su pueblo, todo lo que vamos a creer hasta su segunda venida. Pero ocurrió algo en su corazón, porque dice el versículo 34 que salió sangre y agua. Y sigue diciendo la cita. Una muerte así sería casi instantánea, y la sangre que desemboca en el pericardio se coagularía en grumos rojos, sangre, y en suero límpido, agua. La herida de espada permitiría entonces que saliera esta sangre y agua. El artículo menciona los nombres de varios médicos distinguidos que han aceptado esta teoría. Hermanos, si bien es cierto, su mente de nuestro Señor estaba agonizando en la cruz de Calvario, recibiendo la ira de su Padre por pecados ajenos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos recibir? El castigo eterno, cada uno de nosotros, cada creyente, a lo largo de todos los tiempos. Multiplíquenlo, hermanos, eso. Y solamente en un ser tan precioso, tan especial, tan particular, el Señor Jesucristo, podía Él absorber todo este dolor, todo este quebrantamiento de su Padre, molido. Sí, hermanos, pero causó algo en su corazón. Sí, la rotura en su corazón. Y él cita a otro eminente destacado médico,
y dice, la presencia de una cantidad considerable de suero y coágulos de sangre que brotan de una herida de lanza, como se describió antes, pudo proceder solo del corazón o saco pericárdico. Debemos aceptar desde un principio que el cuerpo de Cristo no estaba afectado por ninguna enfermedad previa, eso no es que su corazón estaba mal, no puede ser. Era un perfecto Cordero de Dios. Es sumamente extraño, casi imposible, dicen las autoridades, que se rompa el músculo cardíaco normal. Cristo, sin embargo, sufrió como nadie antes ni después ha sufrido. ¿Qué decía la Pascua? Asados. ¿Y cómo tenían que ser las otras ofrendas de otras fiestas? Ofrenda encendida, quemado. El Salmo 69 dice proféticamente, el escarnio ha quebrantado mi corazón. El versículo siguiente prosigue, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sigue la cita, tomamos la segunda profecía como cumplida literalmente, ¿no? Lo tomamos como cumplido, ¿verdad? De que tomó el vinagre, tomó vinagre. Pero muchos opinan que resulta fantasioso tomar el versículo 20 en forma literal. Si el corazón de Cristo no se rompió, es difícil explicar cualquier acumulación de sangre y agua, como lo describe Juan. La efusión pericárdica normal de unos 30 gramos o menos sería una simple trivialidad que nadie hubiera observado. Hermanos, adentrarnos a lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, porque estamos hablando de la Pascua, ¿verdad? El Cordero inmolado, ¿no? La muerte, asado, ¿no? Y sumado a las otras fiestas, celebraciones, las ofrendas diarias, los holocaustos, las libaciones, todo, hermano, es algo tremendo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. El Cordero como inmolado. Y por eso en Apocalipsis 5:9 dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, vamos una hora, ¿no? Denme 5 minutos, porque quiero ir y terminar con Hebreos 10. Y hermanos, y voy a titular esta parte, o subtitular, y diciendo, estos sacrificios Dios no quiso. Y usted me dice, ¿pero por qué? Si todos lo hacían. Miren, hermanos, en Hebreos 10, todo esto apuntaba a alguien. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero miren, dice, porque la ley, ¿cuál ley? Esa ley ceremonial, eso es la parte de la ley, ¿verdad? Esas cosas que tenían que hacer, la fiesta de la Pascua también, era parte de la ley ceremonial. La ley, aquí vamos a pensar en la fiesta de la Pascua, la ley. Porque ciertamente están todas las otras leyes ceremoniales también. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué tenía esa ley? Las sombras. Y por eso cuando hemos explicado respecto a la Pascua, el sacrificio, lo que hacían, el cordero, todo eran sombras. ¿De qué? De los bienes venideros, del sacrificio de Cristo. No la imagen misma de las cosas, ¿eh? No era la imagen misma de las cosas espirituales. Y miren lo que dice. ¿Qué dice ahí? Nunca puede. Esos animalitos no salvaban a nadie. Porque acá dice claramente, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. La Pascua tenía que celebrarse cada año. Las otras fiestas también tenían que ser cada año. Pero acá dice que nunca pueden esos sacrificios. ¿Qué cosa? Hacer perfectos a los que se acercan. Esos sacrificios no perfeccionaban a nadie. No salvaban a nadie. Aquel a quien representaban esos animales, o sea, Cristo, Él sí salva. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Es decir, si esos animalitos realmente salvaban, entonces, ya, ¿para qué celebrar todos los años? Un año ya es suficiente, ¿sí o no? ¿Para qué todos los años? Por eso dice aquí, si salvaran, entonces cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero, versículo 3, pero, ahí está el gran pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4, ¿por qué? ¿Por qué se hace memoria? Porque la sangre de los toros y de los machos que había no puede quitar los pecados. La sangre del Cordero Pascual no quitaba los pecados. ¿Y qué hizo? Cristo
Hoy, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en este mundo, hermano? ¿Quién se humilló a sí mismo en este mundo? El verbo de Dios. Es algo inexplicable. ¿Cómo puede ser que en el vientre de María, ahí estaba la segunda persona de la Trinidad, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Se han puesto a pensar en estas cosas, hermanos amados? Porque ahí estaba. Cuando cumplió 1 añito, 2 añitos, 30 años también, claro que sí. Pero él dice, entrando en el mundo dice, y con esto vamos a terminar hasta el versículo 7. Sacrificio y ofrenda, no quisiste. ¿Cómo que no quisiste? Diríamos, ¿cómo que no quisiste? Sí, estaba determinado. Sí, es que eso eran sombras. Es que eso eran sombras, eran tipos, eran figuras. Y cuando vayamos a ver, hermanos, ahora que estamos leyendo los libros del Antiguo Testamento, y ciertamente también los luego leemos estas fiestas, tenemos que ver, hermanos, ahí que eran sombras, tipos, figuras de la obra, de la persona, de Cristo. Y nuestro Señor dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Su Padre le preparó cuerpo, claro que sí. María fue concebida por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Le preparó un cuerpo, Dios a su Hijo, y se encarnó, hermanos. Cosa tan preciosa, bendito Dios por esto. Entonces el Señor Jesús está diciendo, Padre, ¿no? Padre, sacrificio y ofrenda, estas no quisiste. Tú me preparaste un cuerpo. ¿Y para qué tenía que prepararse un cuerpo para Cristo? Para que Él sea el sacrificio y ofrenda, sí, aceptable delante de Dios. Por eso dice, 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7, entonces dije, dice Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Obediente nuestro Señor Jesucristo, y también fue su voluntad, y también la del Padre, venir a morir por los suyos, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, nos quedó corto el tiempo. Yo les ruego, miremos a Cristo cada vez más, alimentémonos de Él, aprendamos más de Él, ¿verdad? ¿Y cómo? Sin pecado, sin levadura, de malicia, de maldad, de hipocresía, de doctrinas falsas, ¿verdad? Ceñidos nuestros lomos de nuestro entendimiento, dejando, porque no podemos comer a Cristo siguiendo el mundo y siguiendo los pecados en los que estamos antes y siguiendo la corriente de este mundo. No, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, aborreciendo el pecado, dejando nuestros pecados. Y aquel que no tiene a Cristo, no lo desprecies. No pisotees la sangre del pacto. No pisotees. ¿Recuerdan? La sangre no la ponían en los postes, en el dintel, mas no en el umbral. ¿Para qué? Para que los judíos cuando salgan no lo pisen la sangre. ¿Qué significa? Hijo, hija de la iglesia, no pisotees la sangre del pacto. No desprecies el sacrificio de Cristo. No rechaces la sangre de Cristo, porque no hay otra oportunidad. No puedes decir tú mañana será, pasado será, cuando tenga 20 años será, déjenme vivir. Oh, qué terrible, qué necio, ¿verdad? Sería si pensaras así, porque si no sabemos si vamos a llegar al día de mañana. Oremos al Señor, hermanos.